¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos del Plebiscito Nacional, un Chile que decide. Aquí en Canal 2 Televisión Quillón le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa. Hoy lunes, ya a pocas horas, a pocos días de este plebiscito nacional del 25 de octubre, continuamos realizando estos programas que son necesarios para la democracia, para la gente de Quillón, para la gente de Chiloé, de la región que nos ve en diferentes plataformas. Estamos a puertas de un plebiscito nacional, lo hemos dicho durante todos estos días, y es necesario conocer todas las opiniones del lado que provengan. Tenemos dos opciones que son apruebo y rechazo, además de opciones para elegir un órgano redactor de una posible nueva constitución, una convención constitucional o una convención mixta. Y dentro de todo lo que estamos desarrollando como canal, hemos decidido invitar a grandes personas, a personas que están relacionadas con el Chile que decide este 25 de octubre. Hoy nos acompaña un invitado de lujo desde Osorno, es José Manuel Baquedano, es abogado penalista. Le damos la más cordial bienvenida a José Manuel. Vamos a invitarlo, ya está en pantalla ahí. José Manuel, quiero agradecerte el que hayas contestado nuestro llamado como canal. Estamos desarrollando este programa que se llama Un Chile que decide, los diálogos del plebiscito nacional. José Manuel Baquedano es abogado penalista, ha sido profesor de Derecho en varias universidades, además se ha destacado en su carrera obviamente de Derecho en nuestra región. José Manuel, te quiero dar la bienvenida al Chile que decide. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, buenas tardes. Muy contento de estar con ustedes, con los amigos de esta hermosa localidad que es Quillón, de la maravillosa isla de Chiloé, Chiloé Mágico, en esta 10ª región. Y bueno, un agrado poder comentar con ustedes lo que sea de mi especialidad, en orden a ir despejando dudas de, como tú bien dijiste, esta trascendental decisión que ya el próximo domingo vamos a tener que hacer frente con las mejores condiciones. José Manuel, quiero partir preguntándote ¿quién es José Manuel Baquedano para el Chile que decide? Bueno, como tú bien dijiste, soy abogado ya, llevo 26 años de ejercicio de la profesión de abogado. Soy presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Osorno, docente en la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Santo Tomás, en la sede de Valdivia. Y bueno, en mi rol de profesor de Derecho Constitucional, hemos, con mis alumnos, con los cursos a los que hago clases, tenido la oportunidad de nutrirnos mutuamente, profesor-docente, porque uno aprende mucho de la gente joven. Cuando uno escucha a los alumnos de primero, segundo año, con otros estilos de vida, en el sentido que son generaciones más nuevas. Yo tengo 53 años, no me siento viejo, pero bueno, ya tengo bastante carrete en el cuerpo, digamos, hemos pasado, nuestra generación fue muy distinta a la ahora. Entonces, bueno, esto de poder compartir con generaciones más jóvenes y tener una percepción de cómo ellos ven las cosas, ¿ya? Eso es lo que te puedo contar brevemente, Eduardo, de mi persona. José Manuel, quiero partir directamente con lo que tú tienes una relación ya de años, que es con el derecho. Y en lo mismo, en esa misma, ¿qué es, José Manuel, según tu percepción, la Constitución? ¿Por qué el día de hoy llegamos a decir por qué tenemos que cambiar la Constitución? Porque más que nada ya este 25 de octubre decidimos o no cambiarla. Para ti, ¿qué es la Constitución y cómo llegamos hasta este punto? Claro, muy buena pregunta. La Constitución es la piedra angular del Estado de Chile. Si hacemos una comparación con el mundo de la medicina, podríamos decir que como el cuerpo humano tiene la columna vertebral que sostiene a todos los órganos del cuerpo, ¿no es cierto? La Constitución, haciendo como una especie de analogía, es un poco lo mismo. Es nuestra carta fundamental, por eso algunos la llaman Carta Magna también, que contiene la organización que se ha dado al Estado, contiene una regulación de los poderes del Estado, partiendo por los esenciales, los más básicos en toda democracia, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero no solo eso, se refiere también al Banco Central, se refiere también al Ministerio Público, regula también el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas y de Orden, entre muchos otros capítulos interesantes de los órganos fundamentales del Estado. Esa parte de la Constitución se le denomina parte orgánica.
pero también tenemos una parte que es la parte dogmática, que es quizás la más relevante e importante, que son las que nos dejan ver el tipo de sociedad que queremos, el tipo de sociedad que construimos. De esta manera, el artículo primero de nuestra Constitución, que parte con una importante declaración, diciendo las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dejando claro dos principios fundamentales que mueven todo el engranaje jurídico: el principio de libertad y el principio de igualdad. Sobre la base de estos dos importantes principios, libertad e igualdad, se van tallando más adelante todas las garantías constitucionales o derechos fundamentales. Por lo tanto, la Constitución ciertamente es importante porque nos da una visión de la sociedad, del Estado y del derecho. En el caso de la Constitución que nos rige, la Constitución del 80, que en realidad, dicho sea de paso, debería llamarse mejor la Constitución del año 2005, porque ese año el presidente Ricardo Lagos introdujo las últimas importantes modificaciones a la Carta original de 1980, que eliminó los enclaves autoritarios del gobierno militar de la época, eliminando la institución de los senadores designados, vitalicios, poniendo término a la inamovilidad de los comandantes en jefe, acotando el rol del Consejo de Seguridad Nacional a un rol meramente consultivo. De manera que hoy día, Eduardo, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que tenemos una Constitución 100% democrática, 100% liberal, que pone al hombre como principal preocupación del Estado y pone al hombre como instrumento, al Estado como instrumento que debe servir el bien común público de todos nosotros los nacionales. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, ¿es necesaria una nueva Constitución? Yo claramente te digo, y sin ninguna duda, que no. Yo sostengo, y por esa razón yo estoy con la opción rechazo, de que la Carta Fundamental que tenemos hoy día satisface plenamente todo el marco democrático que necesitamos, y aquellos cambios que muchas personas, a lo mejor sin mayor conocimiento o dejándose influenciar por los medios, creen que va a solucionar, están profundamente equivocados, porque todos aquellos cambios que están llamando son cambios que deben hacerse desde el punto de vista de modificaciones legales. No sé si voy muy rápido, Eduardo, o querés que te precise algo. Estamos bien, José Manuel. Y bueno, quiero también llevarte a lo que significa, más allá de decir que la Constitución es nuestra Carta Magna y es quien define cómo somos como chilenos. Quiero preguntarte cómo llegamos a decidir si queremos aprobar o rechazar una nueva Constitución. ¿Qué opinas tú al respecto y por qué este 25 de octubre nosotros hemos llegado hasta este punto, hasta decir que ese texto que se realizó en 1980 y que fue modificado por Ricardo Lagos está mal para el Chile de hoy? Mira, esa pregunta es súper interesante. Y yo te podría responder de la siguiente manera, dejando claramente asentado de que la Constitución que nos rige actualmente, como te dije minutos atrás, centra al hombre por sobre cualquier otra preocupación, a la familia, a la sociedad, a los grupos intermedios, dándole el rol del Estado un rol totalmente secundario. No digo totalmente, pero secundario en relación al hombre, a la persona. Porque esta Constitución, que es una Constitución liberal, se plantea sobre la base de que los particulares, todos nosotros, los ciudadanos de esta república, tenemos legítimamente el derecho de decidir el destino que queremos alcanzar, los objetivos que queremos alcanzar, sin imposición alguna del Estado. Te lo planteo con un ejemplo. Tú, yo, nuestros telespectadores que trabajan, que se ganan la vida legítimamente, ganando el pan con el sudor de la sangre, como dice la Sagrada Escritura, han logrado un nivel de cosas que ha sido posible porque el mercado ha regulado el libre juego de la oferta y la demanda y se ha colocado en una situación privilegiada que ha permitido a algunos lograr sus objetivos, a los más pudientes, digamos, los más trabajadores, a los más esforzados, y a otros que quizás no les ha ido tan bien, han ido quedando rezagados en esta política mal llamada del chorreo, ¿no es cierto? Claro. Y acá es donde voy a entrar una pregunta. Ocurre que cuando se produjo la recuperación de la democracia con el primer gobierno del presidente Patricio Aylwin,
Elwin y todos los sucesores que vinieron por detrás tomaron este mismo modelo de constitución de 1980 y por 30 años, 25 años de fracción, que fueron los gobiernos de la Concertación, los que le siguieron aplicando las mismas reglas, con cambios muy cosméticos, pero ninguno sustancial ni de forma. Y ocurre que este sistema produjo, esa es mi visión personal, con el devenir de los años, desigualdades, porque efectivamente no podemos ser ciegos y negar que en Chile hayan desigualdades, es decir, existen desigualdades. Ahora, el tema está en que cómo enfrentamos esa lectura de las desigualdades, porque algunos podrán decir, claro, en Chile hay desigualdades porque la constitución que nos rige es una constitución demoníaca de mercado, que todo el mercado, que toda la inversión, que todos los capitales, que toda la empresa. Y el que no tiene dinero para emprender, el que no tiene capital para hacer una empresa o un emprendimiento, bueno, va quedando relegado a segundo plano y se van produciendo estas enormes brechas entre ricos y pobres. Pero la verdad de las cosas es que esa es una lectura bastante antojadiza y yo no la comparto, porque creo que aquí hay dos cosas que son súper importantes en el tapete. Primero, preguntarse el por qué. Patricio Elwin, Eduardo Frei después, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet 1, Michelle Bachelet 2, Piñera 1 y Piñera 2 mantuvieron las cosas tal cual. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué si estas desigualdades eran de tal grosso calibre y tan dramáticas, ninguno de estos presidentes y presidentas que les acabo de nombrar hizo cambios sustantivos al modelo? La respuesta, creo yo, que es porque el modelo más o menos funcionaba y a ellos les era útil, para sus fines personales. Ustedes vieron que cuando las cosas empezaron a transparentarse, nos dimos cuenta que la empresa privada, que la izquierda tanto demoniza y estereotipa con modelos digamos, de explotación prácticamente, pero nos dimos cuenta que esa misma empresa privada, a través de operadores políticos, estaba financiando ilegalmente a la política, a través de coimas. Y eso pasó en la derecha y pasó en la izquierda. Por lo tanto, el poder del dinero sin control y usado de la forma en que se empezó a advertir con el caso de los sobresueldos en el gobierno de Lagos, del Mobgate o del Mobgate, que dicen algunos, con todo lo que vino con la campaña de Michelle Bachelet y también el sector de la derecha. Si esto no es un tema de derecha o izquierda, al final todo iba en el mismo saco. Entonces, de alguna manera, la fiesta se estaba llevando un paso. Hasta que pasó lo que tú dijiste, Eduardo, que ahí ahora te contesto derechamente tu pregunta. Llegó un 18 de octubre de 2019, donde gran parte de la ciudadanía dijo basta, donde gran parte de la ciudadanía dijo no son 30 pesos, son 30 años de postergaciones, son 30 años en que nosotros no avanzamos igual que los más poderosos, que los más pudientes. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí queda manifestado el gran descontento nacional de la ciudadanía por un modelo que claramente privilegió a algunos y no ayudó a otros. Pero el tema de esta cuestión está en que lamentablemente la delincuencia que subyajo en estos estallidos sociales hizo que lo verdaderamente importante, que era el clamor popular, que decía basta de tantas diferencias, queremos un crecimiento con más equidad, queremos una educación con más equidad, queremos una salud con mayor equidad, no tener que hacer largas colas de los consultorios, que son realidades que afectan a nuestros compatriotas a lo largo y ancho de nuestro país, de Chile. Pero nos quedamos entonces con que la causa, siendo legítima, fue instrumentalizada por grupos radicales, anarquistas, que no creen en el Estado, que solo creen crear la confusión, el desorden, para crear un estado de ingobernabilidad. Y eso es lo riesgoso. Eso fue lo que pasó hace más de un año, que tuvimos delincuencia como nunca antes se había visto, que tuvimos episodios concertados para alterar el orden público, quemar edificios públicos, estaciones de metro, y todo lo que nosotros vimos. Y el gobierno de Piñera quedó helado, paralizado, no supo cómo hacer frente a esta situación. Y aquí viene una crítica en este sentido que es compartida por muchos intelectuales, de lo mal que el gobierno manejó esta situación.
Y la manera de abrir esta llave de presión para que saliera el vapor fue justamente la Constitución. Entonces nos sentamos posteriormente con todos los partidos del espectro político nacional y se tomó el acuerdo de llamar a este plebiscito para decidir que toda la ciudadanía, que todos nosotros dijésemos si queríamos o no una nueva Constitución, y en el caso de aprobar una nueva Constitución, con el fin de cambiar el modelo, con el fin de lograr mayor participación de los más postergados en las utilidades de las empresas y con el fin de cambiar toda la mentalidad, digamos, a un estilo, me imagino yo, de estado de bienestar, como lo tienen modelos europeos, específicamente Suiza, ¿no es cierto?, con una realidad completamente distinta. Pero el error está en que todo esto fue producto de una fuerza desmedida, de una fuerza totalmente ilegítima que se produjo y que frustró y que contaminó el principal clamor de la ciudadanía, que era la desigualdad. Entonces aquí se cayó en el conocido dicho que dice: el fin justifica los medios. Pues no es así, no lo justifica. Lamentablemente estamos en esto por un estallido social que fue muy mal manejado por la clase política y que ahora, a mayor abundamiento, se engaña a la población, porque esto es un engaño, diciéndoles que una nueva constitución va a traer el sol, que una nueva constitución va a hacer que no haya más días nublados, no existen más temporales, que va a ser todo soleado, que todos vamos a ser felices en la vida del Señor. Y eso no es así. No es así porque vamos a tener que seguir produciendo, vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener que seguir levantándonos temprano, vamos a tener que seguir en nuestros empleos y oficios para sacar adelante el país. Entonces la pregunta es: ¿qué queremos? ¿Ustedes creen que el Estado va a venir y les va a regalar algo? Ese es el error. Ese es el error, Eduardo, creo yo. Disculpa si fue muy silente. José Manuel, entonces, viendo y escuchando lo que nos mencionas, tú dices que actualmente no es un tema constitucional lo que está sucediendo, sino que es un tema político, es una crisis política en vez de una crisis constitucional. Mira, lo que pasa es que el término político y constitucional son términos que están entrelazados, son primos hermanos. Por lo tanto, al ser una crisis política, esto claramente impacta la Constitución. No nos olvidemos que la Constitución, como dije al principio, es nuestra carta magna que va el rayado de cancha que tenemos para controlar al poder público, al poder político, y para asegurar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ¿cierto? Por lo tanto, es constitucional, pero la respuesta, a lo mejor, la pregunta está mal planteada. La pregunta debería ser: para tener mayor igualdad, mayor crecimiento, mayor equidad, ¿es necesario cambiar la Constitución? Yo creo que no. Y creo que no por los siguientes motivos. Primero, porque a lo mejor no lo sabían los telespectadores. Si ustedes leen la Constitución, el derecho a la educación, particularmente, que ha sido uno de los más polémicos, la Constitución dice que la educación básica y media en Chile son gratuitas. Por lo tanto, cuando existe el clamor de educación con gratuidad, bueno, nuestra Constitución dice la educación básica y media la asegura el Estado de forma gratuita. Otra cosa es la calidad. Otra cosa es la calidad. La salud, por otra parte, la Constitución asegura una protección a la salud, el derecho a protección a la salud, pero no el derecho a la salud propiamente tal. Y esto es muy importante comentarlo porque cuando se discutió esta garantía constitucional en la Constitución del 80 con la Comisión Ortúzar, que fueron las comisiones de los estudiosos que estudiaron términos más que soy, la reflexión que se hicieron es: ¿puede el Estado de Chile, estamos hablando de la década del 70, garantizar a todos los chilenos que tengan acceso a las prestaciones de salud en forma gratuita? Bueno, y la respuesta es no, el Estado no tiene caja para eso. El Estado no tiene caja y yo creo que tampoco la tiene hoy día. Porque fíjate que para impetrar estas demandas sociales de salud, de educación y todos los derechos económicos, sociales y culturales, se necesita una caja ancha. Esto es igual que una empresa. Tú quieres proveer bienes y servicios de calidad, necesitas tener caja para ello. Y la manera de hacer caja
como lo han planteado los gobiernos de la nueva mayoría de la concertación y también Piñera 1 y 2, la manera más recurrente para hacer caja es la vía impositiva, la vía de los impuestos. Entonces, el impuesto es lo que te permite generar gasto social. A mayor impuesto a las empresas, el Estado va recaudando más y puede hacer frente a estos derechos económicos, sociales y culturales. Salud y educación, que son los que estoy graficando en este momento. Pero el tema es el siguiente: ¿hasta qué punto las empresas van a aguantar condiciones impositivas que estrujen al emprendedor, ¿cierto?, que no le permitan, digamos, hacer frente a sus compromisos, que son leyes de seguridad social, sueldos, ¿no es cierto?, salud? Esto es un tema súper complejo, Eduardo, y es un tema que al final del día, creo yo, va a canalizar, la realidad va a ser superior a cualquier promesa vacía. Fíjate tú que el Estado boliviano, bajo el gobierno de Evo Morales, también con este tema de la Constitución, en uno de sus primeros artículos, y para dejar tranquila a la población boliviana, para darle un estímulo poderoso de que el gobierno está haciendo cosas, no hay nada mejor que declarar que Bolivia no va a renunciar jamás al derecho irrenunciable, soberano, de salida al mar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ustedes creen que porque la Constitución diga que Bolivia tiene salida al mar, que es un derecho irrenunciable, soberano, etcétera, etcétera, eso en la realidad se va a materializar? ¿O porque los bolivianos tengan ese artículo en su Constitución va a obligar al Estado de Chile a darle acceso al mar? Eso es totalmente ridículo, eso no va a pasar. De la misma manera que no va a pasar que por privilegiar o proponer o engañar a la población porque una nueva Constitución va a cambiar la educación, va a cambiar la salud, la propiedad privada, esos son totalmente palabras al vacío. La realidad va a ser mucho mayor que eso y se van a dar cuenta, si ganan la prueba, que no vamos a estar tan diferentes, creo yo. Yo tengo una visión negativa en ese aspecto. Estamos junto a José Manuel Baquedano, él es abogado penalista de la provincia de Osorno, también trabaja en la región y es también profesor de Derecho, ha sido profesor de Derecho y es profesor de Derecho en este minuto también en una universidad. José Manuel, quiero preguntarte, bueno, teniendo en cuenta la situación actual que nos vamos a ver enfrentados este 25 de octubre, tenemos una opción que es apruebo, rechazo, obviamente, aprobar la creación de una nueva constitución o rechazar esa nueva creación y quedarnos con la actual. Pero también tenemos dos otras opciones, que son convención constitucional, convención mixta. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor en caso de que ganase el apruebo para redactar una nueva constitución? Mira, yo estimo, y por lo menos así como voy a votar, que va a ser la primera opción, convención mixta. Por una razón muy simple. Primero porque ya tenemos parlamentarios que el Estado les está pagando, y sueldos no menores, como ustedes saben, para que hagan la pega. ¿Y cuál es la pega de los senadores y los diputados? Legislar. Por lo tanto, creo que desperdiciar un capital humano que está ahí, que ya han pasado el filtro de la elección democrática, por eso están en el ejercicio de sus cargos como senadores o diputados, cuya principal labor es legislar, bueno, van a tener que transformarse la mitad de los miembros de esa comisión en constituyentes, en legisladores, digamos, pero ejerciendo la potestad constituyente del Estado para crear una nueva carta, que es una opción muy buena, no solamente porque se va a ahorrar recursos económicos del Estado, sino que también porque ellos tienen experiencia en esa materia. Y el 50% va a ser entonces elegido por el voto popular dentro de toda la ciudadanía. Ahora, tampoco piensen ustedes que esto es de que el 50% restante o el 100% en el caso que sea convención constituyente, donde el 100% va a salir de la ciudadanía. No piensen ustedes que va a ser la señora Juanita o Don Lucho de la esquina. Eso también tiene un sesgo político.
porque la verdad de las cosas es que el independiente que quiera ser constituyente y que no vaya amparado o avalado por un partido político, la verdad de las cosas es que poca esperanza tiene de llegar a esa asamblea, ¿no es cierto? Pero en cualquiera de los dos escenarios creo que va a ser mejor contar con parlamentarios que ya conocen el tejimaneje del asunto y con el 50% mejor seleccionado de la población para crear una nueva carta. Eso creo. Estamos junto a José Manuel Baquedano, abogado penalista, que nos acompaña el día de hoy, lunes, en este Chile que decide, en los diálogos del plebiscito nacional. José Manuel, quiero ir a una pregunta que yo creo que el trasfondo fue lo que respondiste anteriormente en otras que hemos conversado, pero ¿qué opción hoy día propone un Chile mejor? Porque hemos tenido avances, sin duda, como país desde la creación de la Constitución en adelante. Se ha dicho por parte de gente del rechazo que obviamente esta Constitución nos ha entregado 30 años de expertise también y más que de expertise, sino que nos ha entregado 30 años en donde la economía ha crecido, donde las fuentes de trabajo se han aumentado y la pobreza ha disminuido, por ejemplo. ¿Cuál crees tú que es la mejor opción que representa hoy día la creación de un nuevo Chile? De este Chile que pueda disminuir las desigualdades sociales y crear finalmente un Chile mejor, un Chile más feliz. Mira, una pregunta bien de fondo, bien filosófica, crear un Chile más feliz. A ver, yo creo lo siguiente, el modelo que hemos tenido de constitución, de la Carta de 1980, reformada luego en 2005 por Ricardo Lagos, que fue la reforma cúlmine, digamos, porque ahí esta es la constitución que más reformas ha tenido en toda la historia constitucional de Chile. Y vuelvo atrás, esta constitución ha privilegiado el emprendimiento. Esta constitución ha privilegiado a la empresa, ha privilegiado la iniciativa particular para ganar el sustento. En un seminario que tuve en enero del año pasado con unos argentinos, ellos no nosotros, los argentinos, nos decían a los profesores chilenos, bueno, pero ustedes tienen la constitución del esforzado, me dijo, mientras que nosotros tenemos la constitución del flojo. Entonces, lo que íbamos mirando a este profesor y dijimos, ¿cómo eso que nosotros esforzados y ustedes los flojos? Claro, porque la gente, ustedes saben que Argentina tiene un sistema populista tremendo, ¿no es cierto?, donde el Estado, con los Kirchner y ahora con el actual presidente, que tiene a Cristina Fernández como vicepresidente, que copian el modelo calcado, prometen el oro y el moro, y prometen derechos económicos, sociales y culturales a granel, la verdad de las cosas. Entonces con eso formatean a la población para que estén así, no sé si me ven la mano aquí, igual que un mendigo a la salida de una estación de micro o de metro, ahí poniendo la mano, ¿para qué? Para que el Estado les venga. Entonces acostumbraron a la población a pedir, a ser pedigüeños, a pedir la mano. Y aquí en Chile, ojo que ese modelo de los argentinos lo hemos venido replicando, porque uno lo ve, digamos, con la gente que quiere, que aprecia, que se relaciona, que de repente le comenta, oiga, don José Manuel, pucha, y usted que es abogado, ¿cuándo cree que el Estado nos va a dar otro bono? ¿Y cuándo cree que va a venir el invierno? ¿Y cuándo cree que va a venir el bono de verano? ¿Y el bono del COVID? ¿Y el bono de esto y del otro? Eso del bono, no hemos acostumbrado a la población a poner la mano que el Estado, oiga Estado, denme mi bono, oiga Estado, no llego a fin de mes, invéntese un bono para que pueda pagar mis cuentas del dividendo de la pagar el arriendo. Y nos olvidamos de una filosofía muy importante, que es la que enseñan los chinos, los orientales. Usted sabe que el oriental, el chinito, a su hijo jamás le va a dar el pescado en la boca, no va a pescar el pescado y le dice, tome, mijito, cómaselo. No, le va a pasar la caña de pescar. Le va a decir, ¿usted quiere comer? Tome, aquí tiene la caña. Aprende a usarla, vaya al mar y pesque usted su propio alimento. Entonces, crean a la población le graban al ADN con el instinto primario de trabajar para comer y no de poner la mano para que otro venga y me dé el pescado, me ponga el pan aquí en la. Bueno, le hago toda esta reflexión a propósito que me acordé de esta anécdota con los argentinos que nos decían que nuestra constitución era la del esfuerzo. Ellos lo que querían decir con la del esfuerzo, que nuestra constitución creó todo un mecanismo económico, social, jurídico, para que los particulares asociados
en grupos intermedios, en corporaciones, en empresas, en sociedades, en juntas de vecinos, ¿no es cierto?, en corporaciones, etcétera, se reúnen para alcanzar sus objetivos personales. Este es la importancia de los cuerpos o grupos intermedios para lograr. Y el Estado solamente regula que haya un fair play, como dicen los ingleses, un juego justo en que se respeten las reglas del juego, pero que sea uno quien con su esfuerzo salga adelante. El Estado asegura una igualdad jurídica de que todos estemos en las mismas condiciones para combatir, para procurarnos el sustento. Pero esta Constitución no es el modelo, y ciertamente no lo fue, digamos, en las actas de la Comisión Ortúzar, eso queda claro, no es el modelo del bono, no sigue la lógica de que yo en mi vereda haga poco, haga mucho, trabaje poco, no trabaje nada, o sencillamente pase las 24 horas encerrado en mi habitación viendo tele y haciendo zapping y maldiciendo el destino que tengo, o maldiciendo, digamos, que me tocó esto de no ser emprendedor y poderoso, pero no haciendo nada por superarme. No sé si me explico, Eduardo, lo que quiero decir. Claro. Digamos. Si usted quiere una Constitución que banque al flojo, si usted quiere una Constitución que banque al que está acostumbrado a trabajar con la ley del mínimo esfuerzo, pero sin embargo vivir como rey a costa de otro, bueno, este no es el modelo, definitivamente este no es el modelo. Y dudo que una nueva Constitución logre satisfacer esa expectativa del mediocre, del flojo, del vago, porque esa es la verdad de las cosas. Porque no creo que una nueva Constitución, por muchos bonos que creen y por muchos derechos económicos, sociales y culturales, vaya a bastarle a uno para vivir, esperando que otro haga las cosas que uno debería hacer. Y ese es el ejemplo que como padres nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos. Y por eso la Constitución actual pone mucho a la familia como referente. El derecho preferente de los padres de educar a los hijos es un ejemplo tangible de esto. Yo no quiero que venga el Estado y me diga, mire usted, señor, va a tener que poner a su hijo en un colegio de tales y cuales características, donde todos piensen lo mismo, opinen lo mismo, y todos tengan, digamos, la misma nivelación. Lamentablemente, cuando tú uniformas las cosas o las nivelas, generalmente no se nivela para arriba, porque es mucho más fácil nivelar para abajo para que todos seamos mediocres. Por lo tanto, los derechos económicos, sociales, culturales, que son caros y que el Estado de Chile lo ha estado sufragando, en ese sentido, actualmente hemos tenido mucho avance en este sentido, pero tampoco podemos llegar, como muchos pretenden, engañan a la población de una forma muy triste, porque quieren buscar réditos políticos con la ignorancia ajena, o a lo mejor no ni siquiera ignorancia, a lo mejor con crear expectativas falsas, que no hay nada peor que te engañen en la vida. No hay nada peor que te digan, mira, sí, vota una nueva Constitución porque la educación va a llegar y va a ser toda de calidad, entonces, si eso no va a pasar, si el Estado no puede, porque en Chile no tenemos una realidad económica que permita al Estado sufragar educación gratuita y de calidad, ni siquiera el Reino Unido. Fíjate tú que Inglaterra, que es uno de los países pioneros en seguridad social, es uno de los países que tiene, que se pone de ejemplo, de hecho, en el mundo jurídico, cuando uno plantea estos temas de seguridad social. Pero Inglaterra es súper pragmático. Inglaterra, y yo lo sé de primera fuente porque tengo una sobrina que está viviendo allá y que acaba de tener su guaguita allá. Inglaterra, el Reino Unido le dice, mire, usted va a ser mamá. Ellos dicen la hora en que tú te internas y la hora en que sales. No te dan a elegir. Te dan una salud de calidad y buena, pero es el Estado social, inglés en este caso, el que dice, mire, usted venga a tener su huevito hoy día, pero se va mañana. Y no puede estar ni un día más. Bueno, si se complica otra cosa, si se complica como es como usted va a tener que pagar más, va a estar usted sola. No puede tener ningún familiar aquí que se meta en la sala de urgencia, en la sala de espera. Entonces ellos van fijando los modelos. Por lo tanto, vamos investigando un poco para ver lo que estamos prometiendo. Estamos junto a José Manuel Baquedano, él es abogado penalista, es además profesor de Derecho y es conocido en la región de los lagos por ser también una persona
de derecho en nuestra región. Desde Osorno nos acompaña a esta hora. Vamos a ir a una pausa. Te quiero invitar, José Manuel, a una pausa. A la vuelta me respondes algunos mitos, algunas verdades respecto a lo que va a suceder este 25 de octubre. ¿Por qué el apruebo dice que el rechazo va a mantener el modelo actual de economía que tiene nuestro país, entre algunas otras cosas más? Lo respondemos a la vuelta de la pausa. Seguimos haciendo un Chile que decide, diálogos de plebiscito en Canal 2 Televisión Quillón. Pausa y ya regresamos. Bien, seguimos en un Chile que decide junto a ustedes esta noche de lunes 19 de octubre, a un año ya del estallido social. Han sido horas horas bastante noticiosas, bien digo, en nuestro país respecto a lo que sucedió ayer domingo por la tarde en las calles de Santiago y de muchas capitales de nuestro país, a un año de este estallido social que puso a la política, a los políticos y a la ciudadanía a pensar en un nuevo Chile. Ese Chile es el que hoy día decide y va a decidir el 25 de octubre si aprueba o rechaza una nueva constitución. Seguimos junto a José Manuel Baquedano. Desde Osorno nos acompaña el abogado penalista y profesor de Derecho. Y José Manuel, quiero que entremos a la parte final de nuestro programa para responder algunos mitos, algunas dudas que han surgido de este proceso, como por ejemplo el tema de la hoja en blanco. ¿Qué opinas tú al respecto? A que si gana el apruebo sea a partir desde cero, sacando algunos derechos fundamentales que tienen los chilenos y chilenas. ¿Qué crees tú al respecto? Mira, eso de la hoja en blanco, buena pregunta, es la cosa más ridícula que he escuchado en mi vida. Nadie, ningún país del mundo llega con hoja en blanco, porque todos tenemos una historia para atrás. No nos olvidemos el conocido dicho que dice que el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. Por lo tanto, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No vamos a llegar aquí con una hoja en blanco a inventar la pólvora, porque nosotros tenemos una historia constitucional muy rica. Tenemos una historia constitucional que siempre ha sido bajo el eje de la libertad. Chile es un país amante de la libertad, amante de sus instituciones y amante del orden. Esa es la razón por la cual nos destacamos desde la independencia, desde el mismo día 18 de septiembre de 1810 en adelante. Los sucesivos ensayos constitucionales que la patria ha tenido siempre han estado bajo dos ejes: el eje de la libertad absoluta, obviamente bajo un régimen de juridicidad, de legalidad, ¿no es cierto?, y del emprendimiento. Por lo tanto, no vamos a partir con hoja en blanco porque tenemos tradición constitucional y vamos a detenernos en las constituciones más decidoras de los últimos años: la Constitución de 1833, de 1925, que es el antecedente inmediato y directo de la que tenemos hoy día, y la del 80. En todos esos textos constitucionales, en todos, la persona siempre fue elevada a la dignidad de los derechos que le pertenecen por el solo hecho de ser persona, por existir antes que el Estado. Por eso es una constitución de derecho natural, donde la persona existe antes que el Estado, es más importante que el Estado, y el Estado solo debe reconocer ciertos derechos indubitados, ciertos derechos fundamentales que el Estado no crea, el Estado solamente debe respetarlos. Por lo tanto, esa lógica no va a cambiar por el tema de la hoja en blanco. Que ellos van a tratar, digamos, de introducir en esta hoja en blanco cambios en algunos derechos fundamentales. Por ejemplo, la propiedad privada. Tú debes saber, Eduardo, que la propiedad privada ha sido históricamente protegida en Chile, cautelada desde el texto constitucional del 33, siguiendo por la Constitución del 25 y ciertamente la del 80, como un eje principal en que se sustenta la economía del país. Si tú atacas el régimen de propiedad privada y creas reglas distintas, vas a crear un efecto muy nefasto, no solamente en el régimen económico del país, sino que peor aún vas a ahuyentar a los inversionistas extranjeros que vienen a crear empleo y vienen a crear trabajo apostando sus fichas por este país, porque presenta indicadores económicos
bueno, o presentada, digamos, porque tras el estallido social del 18 de octubre y la pandemia, se creó el caldo perfecto de cultivo para aumentar el desempleo a niveles nunca antes vistos y quebrar tantas empresas y libres emprendedores, ¿no es cierto? Pero tú no vas a llegar, y con esto termino el punto, a escribir en una hoja en blanco, porque ya tienes un concepto de propiedad privada, tienes un concepto de la libertad, de la igualdad, tienes un concepto del libre mercado, tienes un concepto del derecho a la salud y a la educación. Por lo tanto, tú vas a trabajar con elementos que ya están dados. Y probablemente, y ahí se van a ver la paridad de votos, digamos, que se necesiten para modificar esto, hay que entender que esta comisión va a tener que pasar los primeros meses de funcionamiento, esperemos que sea un mes y no sean años como le ocurrió a los bolivianos y a los peruanos, en el tema de las reglas que se van a dar para poder actuar como órgano constituyente. Tenemos la regla de los 2/3, que es una regla, a mi modo de ver, muy clara y muy inteligente, en el sentido de exigir mayorías altas para temas que son sensibles, como la propiedad privada, como la educación y como la salud. No podemos aceptar una tesis como la de Fernando Atria, que dice que si no se alcanza el quórum de los 2/3, bueno, entonces la propiedad privada queda fuera de la Constitución. No hay un tema con la propiedad privada, queda materia de ley. Eso es absurdo. Eso es absurdo. El quórum de los 2/3 tiene que dar cierta estabilidad para poder legislar, en este caso para actuar como órgano constituyente, con la seriedad de alcanzar mayorías fuertes, ¿no es cierto?, mayoría exigente, porque los temas que estamos resolviendo no son temas banales, no son cuestiones baladíes, nada menos que nuestro primer texto, nuestra columna vertebral, como te dije al empezar esta grabación. Perdón, ¿estoy ahí todavía o no? Sí, aquí estás, José Manuel, te escuchamos perfectamente y bueno, este tema de la hoja en blanco y lo que ha venido durante este tiempo presentando el apruebo también es un tema que siempre ha sido polémico y tú lo has expuesto anteriormente en nuestra conversación. Quiero preguntarte ahora, José Manuel, ¿qué opinas tú de la supuesta intervención extranjera? Se ha dicho que por parte de la prueba que no existe intervención extranjera, pero se ha visto más de lo que uno cree, especialmente en redes sociales y la muestra de personajes como por ejemplo desde Venezuela, la intervención de ellos también en señalar lo que va a suceder el 25 de octubre. ¿Qué opinas tú respecto a eso, a ese hecho que existe? Yo pienso que tienes toda la razón. Claro que ha habido intervención extranjera. Es decir, todo lo que ha pasado el 18 de octubre en adelante ha tenido también movimientos importantes de movimientos subversivos extranjeros. Yo creo que hay mucha interferencia de Venezuela en este sentido, que efectivamente está buscando crear ese caos necesario para asimilarnos un poco al modelo de ese país. Y fíjate que el tema de Venezuela es muy importante, Eduardo, porque si tú ves la encuesta y la estadística del tema migratorio en Chile, te vas a dar cuenta que lideran el ranking los venezolanos, los haitianos, tengo la duda ahí si son los peruanos o los colombianos, pero ciertamente los venezolanos están en un gran número en Chile. Por lo tanto, esto es una cosa de sentido común. Si la cosa es tan maravillosa en Venezuela, si funciona todo tan bien en Venezuela, lo mismo que en Perú, ¿no es cierto? Si funciona tan bien, ¿por qué la gente emprendedora, trabajadora, la que está acostumbrada a sudar la gota gorda para parar la olla, pero para vivir bien, y el Estado no le está dando esa seguridad, ¿por qué ellos están viniendo para acá en oleadas a Chile? ¿Y por qué no es al revés? ¿Por qué nosotros no emigramos, ¿no es cierto?, hacia Venezuela, hacia Colombia, hacia Perú? Es por una razón muy sencilla, porque nuestro modelo constitucional, basado en la libertad, en la igualdad, en el emprendimiento, asegura un desarrollo que al que es emprendedor,
Al que es trabajador no tiene cómo no irle bien. Yo creo que esto se entienda. Al que es emprendedor, el que tiene ganas de trabajar, no tiene cómo no irle bien y no triunfar. Si hay correcciones, por supuesto que tiene que hacerse. Eso yo no digo que esto es perfecto, ¿ya? Por el contrario, al flojo, al gallo que está acostumbrado a tender la mano y que le llegue todo del Estado, claro que este modelo no le va a resultar. Por lo tanto, lo que tú dices es muy cierto. Aquí el Estado venezolano, que es un Estado totalitario, que es un Estado en que el Estado, vale la redundancia de palabras, el Estado es totalitario en cuanto el fin último es el Estado y la persona es un instrumento servil al Estado. Por eso son estados en que se castiga, se prohíbe, ¿no es cierto? Tiene una libertad de información muy endeble. Tú, por ejemplo, con este canal que tiene en Quillón, que eres un emprendedor particular, me imagino que tú no tienes, el Estado no te ha regalado nada a ti. Bueno, tú en Venezuela no duras ni una semana con el modelo económico. Así es, así. Tú o cualquier emprendedor en la misma línea de usted. Por lo tanto, los hechos hablan por sí solos y los hechos valen más que cualquier palabra que yo le diga. Yo podría quedarme mudo, haber dicho 2 o 3 palabras y decirle a usted, si no me creen, googleen, vean lo que está pasando en Venezuela, vean lo que está pasando en Perú, vean lo que está pasando en todos esos países donde la oleada de migraciones vienen hacia acá con fuerza. Ahora, si tú me preguntas, ¿es probable que metan gente para alterar los resultados a la una? Yo no te puedo decir que sí o no, pero no lo descarto. Es más, siguiendo una lógica de lo que ha sido, la realidad que hemos tenido que enfrentar en Chile post 18 de octubre del 2019, no lo descarto, mi querido Eduardo. Estamos junto a... Sí, estamos junto a José... ¿Me escuchas bien, José Manuel, cierto? Sí, te escucho. Perfecto. Estamos junto a José Manuel Baquedano. Contarle a la gente que hemos tenido bastantes problemas el día de hoy con la conexión aquí en Chiloé, donde aún dependemos de una sola compañía de internet. Quería hacer ese alcance porque hemos tenido hartos comentarios durante estos días. José Manuel, para no quitarte más tiempo, la última pregunta: rechazar para reformar. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Cómo se debería llevar a cabo esta acción en caso de que ganase la opción rechazo? Por supuesto. Todos estos cambios que de pronto sí son necesarios para asegurar, tutelar con más fuerza los derechos sociales, se pueden hacer, pero no es necesario cambiar la Constitución, si nuestra Constitución tiene un capítulo que se refiere precisamente a cómo reformar la misma Constitución. Ahora, muchos de estos cambios que los chilenos y chilenas reclamamos, ya lo dije, no son a nivel constitucional, basta con modificar simples leyes. Pero aún en el caso que fuese necesario modificar textos constitucionales, basta irnos al capítulo de reforma y vamos a encontrarnos con la realidad exactamente igual a la que te comenté a propósito del quórum. Volvemos al quórum de los 2/3, ¿te fijas? Volvemos al quórum de los 2/3 para reformar. Me gustaría terminar, Eduardo, si tú me permites, con una reflexión personal. Sí. Respecto al tema que para mí es muy relevante de la libertad. Fíjense ustedes que en los últimos días, desde que lamentablemente fuimos golpeados por la pandemia, a contar de marzo de este año, ustedes han podido darse cuenta cómo nuestras autoridades, para enfrentar este flagelo de la pandemia, han tenido que adoptar cada vez medidas más intrusivas, medidas más invasivas a nuestro espectro de libertades que solemos tener en forma casi religiosa, en forma sagrada. Nosotros estamos acostumbrados a tomar vacaciones cuando podemos y a viajar cuando podemos, a donde queramos, a donde nuestro bolsillo nos permita, evidentemente, pero según nuestra planificación, ¿cierto? Estamos acostumbrados a ir de repente a salir con la señora, con la polola, qué sé yo, a comer, a un pub, cuando queramos, cuando sentamos esa necesidad. En definitiva, estamos acostumbrados a desplazarnos libremente. Y con la pandemia hemos vivido, no estoy diciendo que sea injustificado, porque aquí hay una justificación de salud, hemos vivido lo que es un Estado policial. Y fíjense lo importante que es este concepto del Estado policial. El Estado policial que lo controla todo. El Estado policial que le dice, no señor o señora, usted no va a ir al supermercado
ahora usted va primero a meterse en la comisaría virtual, va a llenar un formulario, y cuando yo lo autorizo, usted va a ir. Y si no anda con esta autorización, usted va a ser multado o va a ser sancionado. Un Estado policial que nos restringe por un estado de excepción constitucional nuestra libertad de desplazamiento. Qué terrible sentirse encerrado en tu propia casa. Nosotros que en Osorno tuvimos una cuarentena muy complicada todo el mes de abril, partimos de octubre nuevamente con cuarentena, los números no son alentadores, por lo tanto quizás en noviembre nos sigue igual, y estamos viviendo lo que es la restricción de libertad más fundamental, tu derecho de desplazamiento. Hago esta reflexión únicamente para que ustedes vean lo desagradable que se siente cuando el Estado interviene de la manera, en este caso con justa causa, de forma justificada, pero interviene, nos gusta o no nos gusta, una intervención para decir, usted no va a ir a comprar al supermercado más allá de 3 veces por semana. Porque este mismo ejemplo, un Estado policial que interviene, que nosotros lo estamos vivenciando a propósito de la pandemia, por lo tanto en forma justificada, no estoy diciendo que esté justificada, es el tipo de Estado controlador que una sociedad que no cree en la igualdad, que no cree en la libertad, tiene para con sus propios ciudadanos. Este es el tipo de Estado que tiene Venezuela. Este es el tipo de Estado que tiene Cuba, que son los regímenes más totalitarios que tenemos en este continente, en nuestra región. Un Estado que le dice a usted cuánto va a ganar. Un Estado que le dice a usted dónde va a ir a comer y dónde no va a ir a comer. Un Estado que le dice a usted hasta qué punto comprar conclusiones de estos ejemplos. Creo que es un buen ejemplo, el Estado policial. Estamos junto a José Manuel Baquedano, él es abogado penalista, es profesor de Derecho y es un rostro conocido en el derecho aquí en la región de los lagos, en especial ahí en la provincia de Osorno. José Manuel, te quiero agradecer, quiero darte minutos finales para invitar a la gente a asistir este 25 por la opción que tú creas correspondiente para el Chile que decide. ¿Cuál es la mejor opción para este Chile que decide este 25 de octubre? Bueno, te agradezco, permíteme agradecerte que me hayas tenido en consideración para estar en este importante medio de difusión de esta maravillosa isla del Chiloé mágico, que con mi familia tanto lo queremos y tanto echamos de menos ir para allá. Lamentablemente por este tema de la pandemia y por este estado policial que tenemos, no podemos desplazarnos libremente. Esperemos que... Porque además ustedes como isla yo creo que han sufrido mucho el tema de la pandemia, el tema del turismo, por ejemplo. Entonces, bueno, nos ha tocado difícil. Bueno, Eduardo, yo no soy político, ni aspiro a serlo, por lo tanto no quiero mandar un mensaje de que voten rechazo o voten apruebo. Les quiero decir, a título personal, yo no soy político, soy abogado, que no nací en cuna de oro, que gracias a Dios me dio bien en la vida, pero es porque tengo una señora que trabaja, una señora esforzada, tengo hijas que han sido criadas así. Nadie nos ha regalado nada, todo lo que tenemos ha sido con nuestro esfuerzo, por lo tanto, quiero que estas reglas se mantengan para que mis hijas tengan las mismas oportunidades que con Alexandra y con mi señora tuvimos. Por lo tanto, en mi caso personal yo voy a votar rechazo, porque creo que estamos equivocando el camino. Al prometer el oro y el moro, si gana el apruebo, en que todos vamos a ser felices y vamos a vivir en plenitud los derechos sociales. No se engañen. Siempre que usted hace una fiesta, alguien tiene que pagar la cuenta. Siempre que usted lo pasa bien, sale a comer, a su matrimonio, invita a gente, siempre detrás de lo bonito viene el mozo, el garzón con la cuenta. Y esa cuenta la tenemos que pagar. Y la vamos a pagar todos los que trabajamos. No se olviden de eso. Si ustedes creen que el Estado va a pagar esa cuenta del modo en que se lo grafican ciertos políticos con intenciones perversas de confundirlo, eso no va a pasar. Si usted trabaja, usted vive bien y usted come por su esfuerzo. No espere que venga el Estado a solucionarle la vida. Sí pidamos al Estado que nos mantenga reglas claras. Sí pidamos al Estado que, como decía Ricardo Lagos, que las instituciones funcionen y que las instituciones funcionen para bien, para que podamos tener seguridad jurídica, que el Estado no está cumpliendo ese rol, no nos está garantizando la seguridad jurídica. Estamos con miedo. Un llamado al gobierno, humildemente, a que en este sentido sea estricto y se ponga bien los pantalones por la seguridad de todos los chilenos que queremos paz y queremos
tranquilidad para poder seguir adelante. Eso es, Eduardo, muchas gracias. Gracias, José Manuel, por haber estado con nosotros hoy día. José Manuel Baquedano, abogado penalista, profesor de Derecho, nos explicó qué es la Constitución, cuáles son las opciones que tenemos este 25 de octubre y por qué tenemos que llegar a votar este día, este domingo, este día que es histórico, por sobre todas las opciones que existan, es histórico, porque nos pregunta a nosotros como chilenos si queremos aprobar o rechazar la creación de una nueva Constitución. Gracias, José Manuel, estamos en contacto permanente y esperar que este 25 de octubre tú también junto a tu familia puedas asistir a votar en un Osorno que va a continuar en cuarentena. Así es, Eduardo, que sea lo mejor para Chile, porque en el fondo todos que amamos a nuestro país y todos queremos que de esto sea lo mejor. Un abrazo muy cariñoso para la querida isla de Chiloé, particularmente para Quellón, una pujante ciudad de esfuerzo. Ustedes saben lo que es el sacrificio, saben lo que es el trabajo, y por eso les ha ido bien. Un abrazo muy cariñoso de todos. Okay. Bien, ahí está José Manuel Baquedano, abogado penalista. Él es profesor de Derecho también en una universidad de la región, él es de Osorno, también trabaja para nuestra provincia de Chiloé y para la región en general. Nos acompañó el día de hoy contándonos lo que él siente, contándonos lo que él piensa y lo que usted también ha tenido la oportunidad de escuchar a diferentes personas en este programa que estamos desarrollando como Canal 2. Gracias a todos por los comentarios. De verdad, hemos recibido muchos comentarios buenos, también algunos técnicos que lo estamos solucionando de a poco. Hay que entender que estamos en Quellón, en una ciudad que está en crecimiento, y más aún en esta pandemia en donde hemos tenido que explorar nuevos formatos de comunicación, aún seguimos en crecimiento. Espero que estén todos bien en su casa. Gracias al equipo que está apareciendo aquí, acá abajito, que me acompaña siempre. Nos encontramos mañana con Fernando Atria, abogado constitucionalista, que nos va a acompañar desde Santiago para responder las dudas sobre este proceso constitucional. Estamos a horas de que nos encontremos en una votación histórica. Nos vemos ahí, nos encontramos mañana y seguimos haciendo este Diálogos de Plebiscito, un Chile que decide desde Quellón, Chiloé. Mi nombre es Eduardo Burnes, gracias por estar ahí.